RPP verifica. El poder en tus manos. Nueve de la mañana con 37 minutos. Esta es nuestra cobertura electoral, El poder en tus manos, y estamos con una secuencia muy importante porque RPP quiere contribuir justamente a que los electores puedan tener una idea clara de las propuestas de los candidatos y sobre todo si estas son viables o no. Por lo tanto, iniciamos esta secuencia. RPP verifica y estamos con nuestro compañero de labores Diego Pajares Herrada, quien nos va a explicar justamente en qué consiste la misma. RPP verifica. Diego, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, buenos Carlos? días. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días, amigos de RPP Noticias. Efectivamente, El poder en tus manos, esta cobertura electoral de RPP Noticias, está avanzando a un nuevo nivel con RPP Verifica. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Que vamos a estar atentos a lo que los candidatos a la presidencia, al Congreso o Parlamento andino dicen durante la campaña electoral para detectar cuándo nos están diciendo la verdad, nos ofrecen información engañosa o nos dicen cosas falsas. Muy bien. ¿Cómo lo vamos a hacer? Te cuento rapidito. Pues vamos a estar atentos a las frases o datos que nos suelten los políticos en entrevistas o declaraciones y las vamos a someter a verificación de datos, a fact-checking, y determinar si lo que dicen es verdadero, engañoso o falso, ¿no? El electorado, Carlos, tú sabes, nuestros amigos oyentes, no quieren escuchar mentiras. Así y por es. lo general una propuesta populista va acompañada de algún dato falso o engañoso para que los políticos puedan obtener votos, y aquí lo que queremos es elevar el debate, que las propuestas políticas se eleven, que se escuchen promesas reales y que se discutan planes, no mentiras. Así es, eso es fundamental. Entonces, vamos a verificar justamente algunas declaraciones de candidatos a la presidencia o al Congreso. El día de hoy, por ejemplo, empezamos, Diego, amigos de RPP, con Julio Guzmán, candidato a la presidencia por el Partido Morado. Él ofreció una entrevista en el programa Nada está dicho de RPP con Jaime Chincha el pasado 9 de febrero y se refirió a las encuestas de preferencia electoral. Recordemos lo que dijo Julio Guzmán. Es consciente también que algo de la gestión previa a la vacuna, porque quizá la vacuna le traiga réditos al señor Sagasti, pero previa a la vacuna, ¿le ha pasado factura en sus intenciones de voto en las encuestas? La verdad es que no lo sé, pero ¿a qué candidato le va bien, Jaime? Nadie pasa el 10%. Todos los candidatos no le están pasando bien. Ajá. Muy A bien, ver, ahí nadie pasa el 10%. Julio Guzmán es cuestionado por Jaime Chincha, Carlos, Sí. acerca de si las acciones del presidente Sagasti y todo el tema, sí pertenece, sí es que lo afectan las encuestas, ¿no? De inmediato Julio Guzmán suelta una frase categórica sobre los candidatos presidenciales en las encuestas. Él dice: nadie pasa del 10%, ¿no? Es algo muy categórico, un dato que es, por supuesto, verificable y que el equipo del Poder en tus manos verificó y encontró que es Falso. Ajá, ¿y por qué es falso, Carlos? En este punto hay que decir que existen varias empresas que realizan encuestas como CPI, el IEP, incluso Ipsos, ¿no es cierto? Todas ellas cada mes hacen sondeos y estos están disponibles al público en sus páginas web, ¿no? En todos los sondeos que se realizan, de hecho, todos los meses previos a las elecciones, aparece en el primer lugar, en este caso, George Forsyth, desde hace varios meses, ¿no? Y en todos con más del 10% de preferencia. Incluso se publicó uno el domingo de Ipsos, y ahí se puso a Forsyth, seguía en el primer lugar, e incluso Johnny Lescano aparecía ya con 10%. Pero recuerda, Diego, que en un momento determinado Guzmán llegó a 18%. Así es. 18%. Exacto. Así que, claro, no. Forsyth ha ido cayendo, digamos, ¿no? Empezaba Claro. en 18, luego 16, 14, ahora va a 11. Hay una de Datum que ha salido hoy que le 11. da 11% a George Forsyth, pero lo cierto es pues que no es que ninguno pase del 10%, ¿no? Pero hay una cuestión más, ¿no? Que mucha gente no confía en las encuestas y dice para qué se hacen, si condicionan al electorado. ¿Qué te parece, Carlos, si escuchamos a un especialista, a Luis Benavente, que es director de Vox Populi, quien nos va a explicar por qué son importantes las encuestas y por qué debemos tenerlas en cuenta? Son muy importantes porque nos muestran qué está pasando. Si no hay encuestas, el proceso electoral es a ciegas y creo que es necesario saber qué está pasando y eso va a ser muy útil para que los ciudadanos, a través de los medios de comunicación y las redes sociales, estén informados de lo que pasa en un proceso electoral. Ahí está Luis Benavente. Es importante que estemos informados de lo que está pasando y evidentemente ningún candidato pues ha estado por debajo del 10%, ¿no? O sea, ha habido varios, pero
no es que no hayan pasado esa cifra, ¿no? Así que concluimos que es falso que ninguno de los postulantes a la presidencia pase del 10% de la preferencia de intención de votos, tal como dijo el candidato Guzmán, Carlos. Así es, cuando estás arriba, bienvenida a las encuestas. Cuando estás segundo, tercero, quinto, no hay que creer en ellas porque son manipuladas. Pero vamos con la segunda declaración de este día. Tenemos a Jaime Salomón, él es candidato a la vicepresidencia por Avanza País. Se presentó en el programa Economía para Todos y comentó algunas cifras sobre informalidad, tema que es el caballito de batalla, diríamos así, de su candidato a la presidencia, Hernando de Soto. Escuchemos. Crear empleo. ¿Qué van a hacer con el desempleo que se ha disparado en estos últimos meses a causa de esta pandemia? Hay que reconocer que la situación actual, la informalidad ha superado el 80%. Y hay que reconciliar a la población en este momento. Bien, escuchábamos a Jaime Salomón, candidato a segundo vicepresidente por Avanza País, y le preguntan cómo va a combatir el desempleo que se ha disparado por la pandemia. Él responde con una cifra acerca de la informalidad, ¿no? Él dice, la informalidad ha superado el 80%. Bueno, esto es, una vez más, algo muy categórico, una cifra que él suelta, y el equipo del Poder en Tus Manos ha verificado este dato y concluye que es... falso. A ver, ¿qué sucede aquí, Carlos? El último informe técnico de empleo nacional del Instituto Nacional de Estadística e Informática, el INEI, se realizó en noviembre del año pasado y nos dijo que para el tercer trimestre de 2020 la tasa de empleo informal alcanzó el 75.2% en el Perú. Entonces, en los documentos oficiales vemos que, si bien la cifra es evidentemente alta y que este y el próximo gobierno deberían tomar acciones, no es más del 80% que nos dice el señor Jaime Salomón. Se pasó un poquito de la cifra, digamos, ¿no? Y esperemos nunca llegar a ella, ¿no? Y que más bien baje, ¿no? Pero, ¿qué es el empleo informal? Vamos a escuchar a un especialista, a Bruno Bellido, para que nos explique y le explique a nuestros amigos oyentes a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de empleo informal. Está referido a toda persona que trabaja, que está empleada, pero que no tiene los mismos beneficios estipulados por la ley, como son la seguridad social, las gratificaciones, las vacaciones pagadas, la compensación por tiempo de trabajo, lo que conocemos como CTS, las pensiones de jubilación, entre otras condiciones. Ajá, bueno, es realmente preocupante pues que el empleo informal haya alcanzado el 75%, ¿no? Personas que no cuentan con los beneficios que deberían, ¿no? Sí. Resumiendo, Carlos, si vamos a usar cifras para hablar de propuestas en campaña, usemos las oficiales, ¿no? Así no solo gana credibilidad el candidato, sino que el elector puede elegir una opción basada en la verdad, ¿no? Así es, y eso es lo que queremos justamente con esta secuencia RPP Verifica, que ustedes, amigos oyentes, electores, puedan escuchar propuestas y puedan a su vez saber si son viables, si son ciertas, si son sustentadas. Así que tendremos esta secuencia muy especial en nuestra cobertura El Poder en Tus Manos. Exactamente, todas las semanas de aquí hasta que tengamos ya la contienda electoral. Bueno, Diego Pajares, gracias. Muchas gracias, por estar Carlos. con nosotros. Gracias a los oyentes. Muy buena labor. Señores, pausa y regresamos aquí en RPP Noticias. RPP Verifica. El Poder en Tus Manos.